Amén. Buenos días con todos, sean todos bienvenidos en esta mañana a la iglesia. Somos la Iglesia Evangélica Biblia Vida de aquí de Chesterfield. Les damos las gracias a todos por acompañarnos personalmente y también a la gente que nos acompaña en Ecuador, Estados Unidos y España. Les damos gracias. En esta mañana quiero empezar hablando de carreras, ¿no? Porque el tema se va a tratar algo de carreras, de competencia. Y si hablamos de carrera, de cualquier tipo de carreras, sabemos que existen dificultades para una persona que se somete a una de este tipo de competencias, ¿no? Sabemos que va a haber problemas y cosas así, pero también sabemos que si peleamos duro y seguimos hacia adelante, vamos a conseguir ese propósito que es cruzar la meta. Ahora, en una carrera hay eh, obviamente calor, hay deshidratación, cansancio, caídas, mucha gente se desmaya y probablemente eso a algunas personas les hace retirar de la carrera, de la competencia, pero mucha gente como se inscribe para ganar, se esfuerzan y se esfuerzan porque obviamente dicen, no, yo tengo que cruzar la meta, tengo que cruzar la meta y ese es el objetivo. ¿No? Yo recuerdo cuando yo corrí mi primera competencia aquí en Ecuador, decía yo tengo que cruzar, así llegue al último, pero tengo que cruzar la meta y ese era el objetivo. Entonces nos proyectamos, ¿no? a ese asunto. Ahora, el Evangelio es similar a una carrera de este tipo porque así tanto como la carrera es difícil, la competencia es difícil, el Evangelio también es difícil. ¿Y por qué? Porque hay dificultades, hay pruebas. Nosotros sabemos como hijos de Dios que todo obstáculo el enemigo siempre quiere poner para desanimarnos, para desestabilizar nuestra fe, pero sabemos que así como es difícil, tampoco es nada imposible porque si estás con Dios, sabemos que todo lo podemos, ¿no es cierto? Dice la palabra. Ahora, en una carrera en el mundo, ¿qué es lo que hace la gente? Corre por una medalla, ¿no es cierto? Por un trofeo, por algo, y eso está bien, no es un incentivo que hacen a la gente. Ahora, para la carrera del Evangelio, nosotros, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener una corona que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros, amén. Entonces, el tema para esta mañana yo le he titulado Consumado es, y el texto bíblico que vamos a usar es Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Y la palabra de Dios nos dice así, Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera, corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo, venga a ser eliminado. Ya vemos que la palabra de Dios nos está hablando, ¿no es cierto? De algo que Pablo dice, ¿no? Que ellos corren por algo, dice, por un deseo, por algo personal, pero dice, nosotros corremos por algo mucho más importante, ¿no? Y tenemos que, inclusive aquí dice ellos, dice que todo aquel que lucha se abstiene de todo, ¿no? O sea, se abstiene de hacer algo malo, pero en cambio ellos no, la gente del mundo pelea por conseguir algo y claro, solamente es algo temporal. Yo he usado una frase y algunas veces en unas prédicas y también la voy a usar ahora yo les he dicho es que has nadado en consejos, no les he dicho, has nadado tanto en el mar profundo que llegando a la orilla te vas a ahogar. Y así es mucha gente. Pelea tanto, hace tanto, se esfuerza tanto y cuando ya está al llegar a la meta, cumplir su propósito, se desaniman, se salen, se retiran, dejan simplemente las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que después de haber sido, como dice la palabra, heraldo, ¿no? Dice que es igual el heraldo es un predicador, después de haber predicado la palabra, de haber caminado con Dios muchos años, llega un momento en que quizás yo pueda ser eliminado por hacer
eh, por haber salido de la carrera, por haber hecho trampa en las cosas de Dios, y eso no se debe hacer. Ahora, en una carrera en el mundo, ¿qué pasa? Sí, quizás hay gente que sí hace trampa. Yo de hecho he visto a amigos que han corrido conmigo que se meten, se cortan camino, dicen, pensando que nadie les ve. Bueno, ese es problema de ellos, ¿no? Pero en el tema evangelio, uno no puede hacer trampa en el evangelio. Porque dice la palabra de Dios que los ojos de Dios están puestos sobre malos y sobre buenos. Entonces nosotros tenemos que fijarnos de que Dios, si Dios dice que sus ojos están puestos sobre mí, tengo que tener mucho cuidado en cómo voy llevando mi evangelio, cómo lo estoy haciendo y cómo lo estoy cumpliendo. No delante de los hombres, porque obviamente delante de los hombres, cuando nosotros vamos todos, vamos a la iglesia, somos una joya, somos muy buenos, somos amables, somos caballerosos, somos, ¿no es cierto? Pero el tema es, demuestra eso en tu casa, demuestra eso en tu trabajo. Ahí es donde cuenta, ¿no es cierto? Porque delante de los hermanos no, ¿para qué? Ya nos conocen. Ahora, por ejemplo, en la carrera del Evangelio, uno, como les dije, puede hacer trampa, ¿no? Pero tampoco puede abandonar porque sí, porque uno a pesar de las pruebas y las dificultades, uno se esfuerza y sigue hasta el final. Pablo enfatiza en el versículo que acabamos de leer en el 26 y 27, dice, así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice, ¿no? Entonces, Pablo siempre está dándonos ese ánimo de decir, no desmayes, no te dejes, no permitas que esto te pase, sigue adelante que Dios está contigo. Ahora, yo no sé si a ustedes les dijeron, eh, bueno, yo en lo personal, cuando yo conocí de Dios, a mí nunca me dijeron, oye, ser cristiano no es nada fácil. Nunca me dijeron. Solo me decían, Dios es amor, Dios te ama, Dios es esto y todo. Y yo, claro, dije, wow, no, o sea, necesitaba, pero cuando me entré en el Evangelio empecé a ver cosas que decía, bueno, y eso me inspiró a hacer este tema, porque realmente uno a veces piensa que correr una maratón es fácil sin haber sabido los percances que puedes pasar. Te puede traer problemas. Es como que yo dijera a alguien, oye, no, corre nomás esta maratón que va a haber aquí en el pueblo. Si es fácil, 10 kilómetros no es nada. No, mentira. ¿Sabes? Si tú quieres correr 10 kilómetros, tienes que entrenar 20. Y es así en todo. Entonces, nosotros debemos estar preparados para saber de que algo me va a pasar. Entonces, el Evangelio es igual, nosotros tenemos que prever a la gente. Mira, el Evangelio no es nada fácil, pero tampoco no es nada difícil. Porque si tú caminas con Dios y haces las cosas bien, entonces las cosas te van a ir bien, obviamente. Ahora, para los que han leído la vida del apóstol Pablo detenidamente, yo les puedo asegurar que lo que le pasó a Pablo por seguir a Cristo, por seguir la carrera del Evangelio, no es nada comparado con lo que a nosotros nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Y yo he sacado una lista, está en 2 Corintios 11, cuando quieran leerlo, dice Pablo, dice que he recibido azotes sin número, carreras, peligros de muerte, apedreado, padecimiento de naufragios, peligros en ríos, peligros en su nación, de amenazas, de muerte, peligros en el desierto, peligros de falsos cristianos, trabajos, fatigas, desvelos, hambre, sed, desnudez y montones de cosas que Pablo pasó, ¿no? Y saben una cosa, Pablo nunca abandonó, él nunca dejó. A pesar de que tenía dolor y sufrimiento, Pablo siempre decía, yo sé a quién sirvo, yo sé a quién sirvo, yo sé a quién sirvo, y él se mantenía en la fe. Entonces, para Pablo no había nada, nada que le detuviese, no, nada que en esta carrera que él empezó un día, cuando él comenzó un día, cuando fue confrontado por Dios y le dijo, no, y le dijo Dios, por qué peleas contra mí? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dice, ¿no? Y Pablo simplemente desde el día que le dijo, ok, ¿qué quieres que haga? Él dijo así, ¿qué quieres que haga? Y desde ahí él nunca se detuvo, él siempre peleó con todo pronóstico, con toda prueba, con toda dificultad, hasta cumplir el llamado de Dios. Entonces, el Evangelio tiene un principio, cuando por convicción nosotros le decimos a Jesucristo, no, te acepto como mi Salvador. Y a partir de ahí, ya tú te has hecho
parte de la familia de Dios. Pero también a partir de ahí te has conseguido un enemigo. Ya un momento en que tú te inscribiste en esta carrera del evangelio, te inscribiste también en la lista de enemigos de lo que nosotros ya sabemos que es Satanás y que quiere quitarnos la paz, la fe, robarnos esa salvación que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cuidarnos de no caer en las trampas del enemigo, de sus artimañas, porque él siempre va a querer poner tropiezos para que tú te salgas de la carrera y dejes la fe de Cristo. Ahora, yo lo que les puedo decir, hermanos, por más duro que nos toque las pruebas, por más duro que sean las dificultades, no abandonemos la fe. Amén. No dejemos de orar, no dejemos de leer la palabra de Dios, porque eso es importante, porque a veces hay cristianos, a mí me ha pasado, y he dicho, cuando me ha pasado algo, me desanimo y dejo de leer la Biblia un día, 2 días, y después digo, no, estoy haciendo, o sea, si esto es lo que a mí me alimenta, es lo que a mí me da esperanzas. Entonces, no dejemos de hacer estas cosas, no dejemos de congregarnos, no le demos ningún espacio al enemigo ni ocasión para que él nos haga caer en su trampa. La carrera del evangelio no se deja, hermanos, se pelea, se lucha, a pesar de las pruebas y dificultades, uno tiene que seguir adelante. Lastimosamente yo he conocido cristianos que han abandonado la carrera, ¿sí? Han dejado el evangelio y se dejaron engañar por los placeres del mundo. Volvieron otra vez al mundo, pensaron que en el mundo van a estar mejor y obviamente, claro, sí, tienen dinero, tienen posiciones, tienen cosas, pero no tienen a Dios, que es lo más importante. O sea, el diablo siempre te va a poner, es que en el mundo estabas mejor. No, que ahora ves, eres cristiano y no tienes esto, eres cristiano y no puedes hacer esto, entonces te hace pensar eso y te quiere sacar de la mente de que Dios ya no te ama, de que Dios ya no existe, ¿no? Pero yo una cosa te puedo decir, que aunque nosotros nos alejemos de Dios, aunque nosotros dejemos a Dios de lado, Él nunca se va a alejar de nosotros. Y sabes qué va a hacer Dios. Él va a esperarnos sentado, tranquilo, así como me trae a memoria lo del hijo pródigo, cuando su padre lo único que hacía es esperar, salir a esperar todos los días a ver si su hijo venía. Entonces, así como el hijo pródigo abandonó a su padre pensando que los placeres del mundo eh, serían buenos para él, ¿no es cierto? Asimismo, piensa un cristiano que abandonando la fe, ya vamos a estar mejor, ¿no? Y el enemigo te hace pensar que en el mundo vas a estar mejor. Ahora, ¿cómo te recibe el mundo cuando regresas? El mundo obviamente te recibe con los brazos abiertos, ¿no? Acordemos, el hijo pródigo, ¿qué tuvo? Tuvo dinero, tuvo fama, tuvo muchas posesiones, o sea, tenía dinero porque lo que habla la palabra de Dios es en Lucas 15:11, dice, no nos cuenta que dice que de los dos hijos, el menor coge el dinero, le dijo, padre, dame lo que me corresponde, y dice que un día juntando todo, dice todo, cogió y se fue a una ciudad, y dice donde vivió perdidamente. Entonces él estaba en su punto, en su momento en que disfrutaba del dinero, disfrutaba de la felicidad, disfrutaba de las riquezas, y pensaba que todo eso era lo mejor que él podía haber conseguido. Y sabes, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 19:4, dice que las riquezas traen muchísimos amigos, ¿no? Muchísimos amigos, pero dice más al pobre, dice que es apartado de los amigos. Entonces, vemos que el mundo no es bueno y que cuando tú tienes, eres parte del mundo, pero cuando tú no tienes, no perteneces al mundo. Cuando este joven llega a esta provincia, ¿no? El hijo pródigo dice que se hizo famoso porque, claro, él gastaba todo, él pagaba todo, invitaba, entraba a los bares, disfrutaba, porque dice la palabra, vivió perdidamente, no quiere decir que él solo iba a comer, ¿no? Que él iba a disfrutar de todo lo que había ahí, ¿no? Imaginemos como ahora en el mundo, discotecas, yo qué sé, pero él lo pasaba así. Entonces, después de haber malgastado todo, él se quedó sin nada, todos los que hemos leído esta parábola lo sabemos.
y nadie le daba nada, empezó a tener hambre, dice que tenía ganas hasta de comer lo que comían los cerdos, ¿no? De tanta era la necesidad del hombre, que de esa exaltación que él tuvo de decir, yo en el mundo voy a estar mejor, ¿no? Lejos de la casa de mi padre voy a estar mejor, ahí voy a disfrutar porque ahora tengo dinero y ahora voy a disfrutar. Entonces, él de la exaltación pasa a la humillación. Y ahí y termina, ¿qué? Termina apacentando cerdos, cuidando cerdos. Tanta, dice, fue su necesidad que de pronto se acuerda y dice, se acuerda de su padre y dice, no, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No soy digno de ser tu hijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, y él le pide, dice, a lo menos hazme uno de tus jornaleros, porque ellos por lo menos tienen que comer, yo en cambio no tengo nada. Y lo bonito de esto es que la reacción del papá no fue coger un palo y darle, ni reprenderle, ni decirle, ¿por qué te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿No? No, el papá lo que hizo es abrazar a su hijo, ordenó a los empleados traer vestido nuevo, les dijo, hagan una fiesta, maten un becerro y festejemos porque mi hijo que se había perdido y se ha vuelto, ¿no? Entonces, eso hace un padre que ama a su hijo. Y no solo conforme con esto, dice que también él le puso un anillo en su mano. Dice. Y no sé si saben, pero el anillo representa el amor y el perdón. Entonces, cuando el padre le pone esto, le dice, yo te perdono, yo te amo porque eres mi hijo. Entonces, bienvenido a casa. Ahora, cuando un cristiano abandona la carrera de la fe, es similar a este joven, a lo que hizo este joven. Porque pedimos tantas cosas a Dios, decimos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé esto, ¿no? Y Él obviamente nos concede y nos da y dice, ¿por qué? Porque eres mi hijo, toma lo que necesitas y nos da. Pero después de que hemos recibido la bendición o una herencia o lo que sea, dejamos de ir a la iglesia muchas veces, le damos más importancia a las reuniones familiares que a otras cosas. Nosotros hemos tenido experiencia con gente que ha estado con nosotros, que Dios ha dicho, oye, oren por mí para conseguir un carrito, para movernos, es que ya no quiero hacer la molestia para el pastor, que no sé qué. Y hemos orado por esa gente y Dios les ha concedido. Llega el primer domingo, ya no se asomaron. ¿Qué pasó? Es que tuve que ir a hacer compras y ya me hice tarde y llegamos cansados. Bueno, llega el siguiente domingo, ¿qué pasó? Es que me invitaron unos amigos a no sé dónde. Y el tercer domingo y el cuarto domingo y 2 meses, 3 meses, no te asomas. Cuando se le abrió el coche, se asomó otra vez a la iglesia a pedir oración y a ver si le ayudaban porque el coche se le dañó. Entonces, es una forma de decir, hoy me voy a disfrutar perdidamente y no necesito, pero cuando ya necesito, ahí sí vuelvo, ¿no? Y eso es lo que le pasó a este joven. Se arrepintió de las cosas que hizo y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Ahora, esperando, si nosotros esperamos a que Dios venga y te diga, oye, ya, despierta, ponte pilas, levántate, haz esto porque te estás perdiendo. Dios no lo va a hacer. Él va a esperar que tú reacciones, que tú digas, reconozcas, yo estoy en el error, yo he cometido el error, yo no quiero fallar. No nos abusemos del amor de Dios. El amor de Dios es paciente, es bondadoso, es bueno, Dios. Pero también llega un momento en que Él se cansa de esas cosas y se aleja de la gente. Se aleja y te deja solo. Mira lo que dice Proverbios 1:24, solo para que veas cómo el Señor, cómo Dios reacciona ante estas cosas. Y es que nosotros no nos damos cuenta y decimos, no, Dios es bueno. Mira, Proverbios 1:24 dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestras calamidades y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces, dice, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus
propios consejos, porque el desvío de los ignorantes les matará y la prosperidad de los necios les echará a perder. Y termina el versículo 33 de Proverbios diciendo, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá sin temor del mal. Entonces, Dios te deja que hagas lo que tú quieras. Te deja. Pero llega un punto en que dices, ¿y ahora por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me responde? Pero sí, es porque Dios ya se ha cansado de estarte diciendo, regresa, hijo, regresa, hijo. Y no quieres, eres a veces un poco como rebelde y dices, no, es que no lo voy a hacer y te quedas ahí. Y lo único que consigues es perder. Ahora, si hay gente que ha abandonado la carrera de la fe, yo de verdad, hermanos, te animo, si hay alguien que conocen, animen para que vuelva su mirada a Dios, que no deje pasar más tiempo. ¿Sí? La carrera de un cristiano empieza cuando nosotros le decimos a Dios, te acepto. Como Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y termina cuando Dios lo decide. O sea, ni tú ni yo podemos abandonar la fe que un día comenzamos hasta que Dios haya cumplido el propósito en nuestras vidas. ¿Sí? No podemos dejar el Evangelio. El Evangelio no es como una relación. Tú puedes romper una relación, tú puedes de amistad, de novios, de parejas, tú lo puedes romper, pero todo eso está en contra de Dios. Pero la fe en Dios no se puede abandonar. Mira, Noé tuvo su propósito, ¿no es cierto? Que era hacer una barca y salvar y repoblar el mundo. Moisés fue elegido para sacar al pueblo de Dios de Egipto. ¿Sí? Los apóstoles de Cristo fueron discipulados por Jesús. ¿Para qué? Para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, todos ellos y los muchos que hay que nombrar en la palabra de Dios tienen un propósito en la tierra, ¿no? Tienen un propósito de parte de Dios. Ahora, Dios nos escoge, nos llama, nos prepara y nos envía, pero nosotros tenemos que hacer el resto del trabajo. Ahora, esto no termina o sea, con esta lista de gente, no, sino también recordemos lo que el apóstol Pablo, quien fue escogido y llamado para un propósito, a pesar de que él era el perseguidor de la iglesia, dice Pablo, eh, sabía que él nunca debía abandonar la carrera, porque él sabía que todo se terminaría algún día, y él dijo estas palabras en 2 de Timoteo 4:6, dice, porque ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahí es donde Pablo dice, porque ya sabía que él iba a morir. ¿Y qué decir del mismo Jesucristo, no? Quien vino al mundo como hombre para cumplir el propósito de Dios, ¿no? Dar su vida en una cruz, ¿para qué? Para que tú y yo y toda la humanidad seamos salvos por él. Ese fue el propósito de Dios. Jesús sabía lo que iba a pasar y él en oración decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesucristo tuvo su propósito en la tierra como hombre, sufrió, padeció, fue crucificado y así cumplió su propósito como hombre aquí, pero para volver a tomar su lugar después en el cielo como Dios. Ahora, él podía acabar con todo, sí, él podía dar la orden a los ángeles para que terminasen con toda esa gente quien le insultó, quien le dañó, quien le abofeteaba y todo, pero él no lo hizo, porque él tenía un propósito. Y cuando él acabó todo, cuando él llegó a su final, dijo, consumado es, ¿no? Consumado es. Entonces, consumado es en el griego significa telestai, ¿sí? Y telestai quiere decir que la deuda está pagada, ¿sí? Entonces, cuando Jesucristo dijo consumado es, dijo, yo ya pagué, yo ya cumplí y ahora me toca lo que Dios ha dispuesto. Ahora, mis hermanos, que ya sabemos cuándo empieza nuestra carrera y cuándo termina nuestra carrera, solo nos queda decir las palabras de Pablo que dijo un día, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamado de Dios en Cristo Jesús.
Pelear la buena batalla es expresar el fin de una carrera espiritual, mis hermanos. Después de haber padecido todo por amor a Dios y al Evangelio de Cristo, viene lo siguiente. Y Dios te dice en esta mañana, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Ahora, la decisión está en nuestras manos, ¿no? O caminamos con Cristo hasta el final, pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que saber enfrentar las circunstancias y las dificultades que hay, porque ese es el Evangelio. Y así Cristo es como nos llama a soportar. Soportamos hasta el final, o si no abandonamos la carrera. Tú te puedes retirar del Evangelio, te puedes ir de la iglesia, te puedes hacer tus cosas en el mundo. Pero ya sabes lo que le pasó al joven rico. Y para eso fue escrita esa parábola, para que nosotros nos fijemos en lo que le pasó a él, por su rebeldía y por creer que yo puedo y con el dinero que tengo yo voy a poder salir adelante. Pero yo, mis hermanos, preferiría de verdad, de corazón, que todos algún día, si Dios nos permite, porque no sabemos si un día nos levantamos o no, pero si tenemos la oportunidad y sabemos que ha llegado nuestro tiempo, decirle a Dios, o decir consumado de Señor, he pagado mi deuda, he pagado mi llamado, tú me has llamado con un propósito, yo lo he cumplido y ahora sí, Señor, estoy en tus manos. Y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a pensar de que solo con Cristo podemos hacer las cosas bien. Lejos de Dios, olvídate, no podemos hacer nada. Pero con Dios todo es posible, todo. Y ya nosotros somos ejemplo de que nacimos en un país, fuimos a otro país, Dios nos abrió puertas, nos bendijo, nos reunió a toda la familia y ahora estamos en otro país donde nadie se imagina que se podía estar. Porque todos dicen, es que es imposible, dice, ¿cómo vas allá? Y tienes papeles, y tienes esto. O sea, la gente se asombra, ¿no? Pero no es por nuestra capacidad, sino es porque con Dios todo se puede. Entonces les animo a que sigamos adelante, les agradecemos por acompañarnos esta mañana y oremos por nuestro país, por la tierra donde estamos, por Israel, por los problemas que está habiendo últimamente, porque hay gente que necesita y hay cristianos que necesitan la oración, porque ahora mismo están muriendo muchísimos cristianos solo por no abandonar la carrera de la fe de Dios. Dicen en África, dicen, no me importa que me mates, pero yo no voy a renegar de Cristo. Y eso no está pasando solo ahí, ahora ha pasado en China está siendo perseguida por el gobierno, ya no puedes leer una Biblia, ya no puedes estar en una iglesia, todo está controlado. Y esto se va a seguir poniendo cada vez peor y peor, pero nosotros tenemos que tener la confianza de que mi carrera que yo empecé no la voy a dejar porque hay estas dificultades o porque el enemigo te quiera poner miedos, ¿no? De que, cuidado, que si es que vos sigues predicando te van a matar. Nosotros sabemos que para nosotros el vivir es Cristo, para más el morir es ganancia. Que Dios nos bendiga y que tengamos una linda semana. Bendiciones a todos. Gracias por acompañar.